Bueno chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Los que quieran pueden prender las cámaras y los micrófonos, a ver si los puedo ver aunque sea un ratito, eh, y nos presentamos. Eh, la mayoría ya me conoce, ya me tuvieron en la prueba de suficiencia de informática en primer año. Quizás algunos no tuvieron por ahí que sufrir mis clases porque rindieron solamente el examen, pero bueno, estamos arrancando ahora eh, este tercer año y ahora las condiciones son diferentes. Eh, en este caso la materia sí tiene, sí es regularizable, es decir, que tienen que tener un cursado con asistencia y parciales. Por supuesto que bajo esta modalidad el tema de la asistencia se complica porque hay compañeros que no van a poder cumplir con estar presentes en las clases, ¿bien? Eh, pero bueno, eh, de todas maneras, a los fines de mis registros, para llevar el control de asistencias, les pido que, de ser posible, en el chat coloquen su nombre y apellido. De todas maneras, estas clases yo voy a grabarlas y después, cuando pueda, en función de las capacidades de internet y demás, después voy a subirlas para que a ustedes les queden, ¿bien? Eh, un poco el objetivo, digamos, particular de la materia, de la prueba de suficiencia de la de informática 2, es terminar de cerrar un conjunto de contenidos que ustedes han ido adquiriendo a través de la prueba de suficiencia de informática y de la informática 1. Es decir, así como eh, un jardinero necesita aprender a utilizar la cortadora de césped, bien, el rastrillo, nosotros como aspirantes o como empleados de la administración pública necesariamente tenemos que aprender a utilizar la computadora. Entonces la idea es terminar de completar el conjunto de herramientas, bien, de herramientas como serían la carretilla o el rastrillo o, eh, o la cortadora de césped o la bordeadora, para que ustedes puedan tener un paquete completo de conocimiento en informática como herramientas de trabajo para desempeñarse en la administración pública e inclusive en la administración privada. Esa es la finalidad de la materia, por eso la materia va a tener un poquito de contenidos de variables, digamos. Ahora vamos a ir viendo los contenidos cuando vayamos a ver la plataforma. Les voy a compartir ahí la pantalla y lo van a poder ver. Pero bueno, antes de pasar ahí, quería darles la palabra a ustedes para que me comenten si tienen dudas, lo que he dicho hasta acá, o de qué trata la materia, o la forma de evaluación y ese tipo de cuestiones. Les paso a ustedes la palabra para que vayan consultando y le agradezco a quienes han compartido su pantalla porque más o menos les voy viendo las caritas y me voy acordando de muchos. No sean tímidos, pueden hablar. ¿Se escucha bien lo que yo digo? Perfecto. Hola, profe. Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, ahora entendí lo que ha explicado. Hola. Ah, somos Carlos.
Sí, somos dos Karinas. Bien, hace un rato la vi a Karina Laciar, estaba por ahí. La tuvimos de víctima hace poco en la mesa de Informática 1, me parece. Aunque aprobó, ¿no, Sí. Karina? Disculpe. Sí, aprobó Informática 1, digo. Sí, sí aprobé. Bien, Tuve inconvenientes, pero como que se me tildó la máquina, como que no entraba a las salas o no me podían ver, así que tenía que salir y entrar, pero entré, sí. Bien, eso, pero para no ver. eso es una realidad que tienen que tener en cuenta. Por ahí, rendir informática, aunque parezca loco, en la virtualidad es más complicado que rendir otra materia. Porque las materias de contenido teórico, conceptual, se rinden en una videollamada, básicamente, ya sea en una videollamada de WhatsApp o en una videollamada de Sí. conferencia. En cambio, informática 2 todas las informáticas, se le agrega el condimento de que sí o sí tienen que utilizar, además de las conferencias, el aula mesa virtual, compartir la pantalla, tener micrófono y cámara abierta. Es como un combo que hace más compleja la situación. Yo les digo a los chicos que tienen que estar preparados para los inconvenientes. A mis alumnos les decía, estén tranquilos y si pasan cosas, digamos, durante la mesa de problemas de internet, no se preocupen, no se alteren, porque nosotros le vamos a tener paciencia, vamos a esperar que la situación se arregle y para que ustedes puedan seguir adelante, porque verdaderamente es como que se le agregan complejidades acá. En vez de ser más sencillo, porque bueno, justamente informática, se complica un poco la mesa de examen. Pero bueno, con paciencia, con tranquilidad, se sale adelante. Eh, bueno, voy a pasar a compartirles el... No sé si ya han tenido materias en el campus virtual ustedes este año. Sí. Bien, o sea que son todos usuarios del campus virtual, todos tienen acceso al campus virtual. Eh, ahí me dice, Valeria me dice, ¿no tiene acceso al campus virtual usted? No tiene micrófono. Por chat si quiere. Bien, recuerden chicos poner los nombres para la asistencia en el chat. Yo después lo voy a guardar al chat y lo voy a sacar de ahí. Veo que lo van completando todos. Bien, estaba mirando el WhatsApp a ver si hay algo más. Bueno, el medio de comunicación va a ser WhatsApp por la posibilidad que tienen todos de acceder al mismo, ¿bien? A partir de ahí voy a ir compartiendo los documentos, bien, los documentos de planificación, programas, la teoría, eh, todo lo que son los documentos que voy a subir en el campus, los voy a ir compartiendo por el grupo de WhatsApp y por ahí el grupo de WhatsApp va a estar bloqueado para los alumnos, ¿bien? Voy a tratar de abrirlo solamente los días que tenemos clase para que antes o después de la clase puedan comentar a través del grupo, ¿bien? Como les dije, todos los contenidos van a estar subidos en el aula virtual y también en el aula virtual van a estar los prácticos, ¿bien? Todos los prácticos del aula virtual van a ser obligatorios. ¿Qué quiere decir esto?
que van a tener que completarlo sí o sí para poder regularizar la materia. ¿Bien? Van a tener que tener todos los prácticos y van a tener que rendir un examen parcial. Ese examen parcial, como va a ser teórico, la idea es que yo les voy a dar una serie de preguntas, ¿bien? Y ustedes ese día van a tener un tiempo determinado para completar un múltiple opción. Va a ser un tiempo muy acotado, la idea es que no puedan ir al apunte, o sea que no tengan tiempo de ir al apunte. Entonces van a tener que ir, lo primero que se acuerdan, van a tener que ir contestando. Cuando completen todas las preguntas, se va a cerrar el examen y o sea que no van a poder irse saltando respuestas ni nada. De todas maneras, va a ser bastante sencillo, nunca he tenido problemas con el parcial, rara vez, a veces de, no sé, supongamos de 40 exámenes, solamente 3 o 4 han ido a instancias de recuperatorio, nunca he tenido que tomar recuperación extraordinaria, salvo porque no han podido rendir el recuperatorio o porque no pudieron rendir el parcial original, ¿bien? O sea que es bastante sencillo, digamos, no la complico mucho ahí. Lo que más me interesa son los prácticos, eso sí, ¿bien? Si no van a ser todos, quizás tengan que ser un 90%, pero los prácticos tienen que estar todos completos. Las primeras unidades no van a tener mucho trabajo práctico, o los trabajos prácticos van a ser sencillos, ¿bien? Por ahí algo de investigación, algo que no les lleve más de un día de trabajo, para no complicarles bien el estudio de las otras materias. ¿Qué otra aclaración tengo que hacer del tema de la modalidad? Bueno, la idea es que nos juntemos acá de 18 a 20 puse en el grupo, pero probablemente de 18 a 19:30 nos alcance. No quiero agobiarlos con una clase larga, aburrida, entonces por ahí podemos hacer una clase de hora y media, de hora y 40 si metemos un recreo en el medio. ¿Bien? Si vamos muy rápido con los contenidos, no se preocupen, porque lo único que vamos a hacer con ese ahorro de tiempo es dejar de dar clases antes. O sea, cuando yo termine de dar la materia, ahí cortamos y ya quizás las últimas 2 semanas de clase ustedes no tienen que hacer nada, ¿bien? Y bueno, y si no, el tiempo nos va a servir para completar el dictado de todos los contenidos. Vamos a tratar de hacer, como les dije, 1 hora y media, máximo 2 horas de clase por día, los lunes y miércoles, entre las 18 y las 20. ¿Les parece bien o tienen algún inconveniente con el horario? Yo no tengo ningún problema. No sé la demás gente. Lo que pasa es que como nos estamos saliendo del horario del cursado habitual de la materia, yo les tengo que pedir permiso a ustedes porque si hay alguien que no pudiera y que deseara cursar y que no pudiera, tengo que contemplar esa situación, ¿bien? Esto lo hago también cuando lo hacemos en la presencialidad. Sí. Bien, bueno, si alguien tiene algún problema con el horario, después me lo quiere poner en el chat, alguien que después lo podemos rever al tema, ¿bien? Por ahora todos me dicen que no tienen ningún problema. Vamos a ir entonces a compartir pantalla, así los llevo al campus virtual, ¿bien? Bien. Chicos, díganme si están viendo el campus virtual en mi computadora, o sea, si están viendo mi pantalla, por favor, que yo no los veo.
No se ve su computador. No la ve. Yo no la veo. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir la cámara. Si quieren, ustedes pueden desconectar el video. Y voy a volver a compartir la pantalla, ¿bien? Bueno. ¿Ven mi pantalla ahora? Por favor, cuando la vean me lo dicen si pueden por micrófono, porque no, cuando yo comparto pantalla no puedo ver el... ¿La ven, chicos? Díganme sí o no. ¿No? No, yo no la veo. No se ve, profe. Bien. Lo que podemos hacer es, si todos tienen acceso a Meet, nos vamos a Meet y trato de compartir ahí con el Meet de Google. ¿Les parece bien? Bueno, entonces Bueno. finalizamos esta reunión y ahora les mando al grupo de WhatsApp el link para ir por Meet. ¿Bien? Sí, Profesor, se bien, entrecorta, bien. no se le Por escucha bien. eso voy a ir a Meet para ver si mejoramos la comunicación. No. Bien. Bueno.
Bueno, vamos a seguir adelante con la clase. Eh, Les voy a compartir pantalla ahora sí por acá. Por favor, chicos, los que puedan enciendan los micrófonos y me comentan si están viendo mi pantalla, ¿bien? Ahora sí se ve perfecto. Bueno, Profe. perfecto. Bueno, entonces básicamente en el campus virtual la materia se llama Informática 2, ¿bien? No sé si hay algunos que ya se han matriculado, váyanme comentando. Si quieren dejar los micrófonos abiertos, no hay problema. La clave y la contraseña del campus virtual. Bien, chicos, directamente me pueden seguir a mí con la pantalla acá, ¿bien? Yo voy a hacer una breve presentación de la materia en el campus. Voy a permitir a algunos compañeros ingresen, perfecto. Bien. Entonces, básicamente, la materia tiene 6 unidades. La primera se llama la Internet, la segunda, trabajo en redes, la tercera, intranet, la cuarta, gobierno electrónico, la quinta, diseño de páginas web y la sexta, presentaciones. Bien, vamos a tratar de ir desarrollando esto durante estos 3 meses que nos quedan. 3 o 2.
Son septiembre, octubre, son 2 meses nada más prácticamente lo que tenemos para desarrollar esta materia. Bien, bueno, primero se van a encontrar en el campus con un mensaje de bienvenida, bien, y luego con el programa. En el programa van a ver los contenidos y en la planificación van a encontrar un poco lo que les comenté de qué es cuál es la metodología de cursado, cuál es la metodología de evaluación y demás. Después, sala de conferencias, ese es el link que los va a llevar a la sala de conferencias que vamos a tratar de utilizar, porque bueno, veo que la mayoría de los compañeros están teniendo problemas para conectarse con Meet también, entonces probablemente utilicemos la sala de conferencias o trataremos de seguir utilizando en la medida de lo posible la sala de conferencias de la universidad, ¿bien? Tenía algún mensaje de alguien que estaba tratando de ingresar. Acá está. Sigo aceptando compañeros. Bueno, y después hay un foro general. A veces en los campus virtuales o en las aulas virtuales de las materias se van a encontrar con que tienen un foro por cada unidad. Yo prefiero que tengamos un solo foro, ¿bien? Donde ustedes pongan sus consultas básicamente y yo las pueda ir contestando y como que todo quede en el mismo foro, que no haya un foro para cada cosa o para cada actividad, ¿bien? Sino que vayamos utilizando el mismo foro para todos los contenidos de la materia. Bien. Ya somos más o menos la misma cantidad de alumnos que estábamos en el campus, en la sala de conferencias. Bueno, como les decía, cuando yo les diga que vamos a entrar el lunes y el miércoles a las 18, ustedes vienen directamente acá a esta sala de conferencias, que está en la pestaña de general de la materia, y pueden ingresar ahí, está el link por si se les pierde en el grupo del WhatsApp y demás, porque obviamente el grupo del WhatsApp se va a ir llenando y después va a ser difícil encontrar ahí las cosas. Entonces, acá con seguridad van a tener el link para ingresar a la sala de conferencias. Nos metemos ahora sí, entonces, habiendo dado esta pequeña introducción y demás de la materia, en la unidad 1 para ir avanzando con los contenidos. Bien, hacemos clic en la internet. El campus virtual es lento, pero seguro. Entonces acá nos encontramos con el material de estudio. Esto, el material de estudio, la parte que no veamos ahora, se los voy a encargar para que lo puedan ir viendo durante la semana. ¿Bien? Durante la semana, si pueden, si tienen tiempo, les encargo que lo vayan viendo para que el lunes que viene ya tengan una idea de qué es lo que se trata la materia. Y por si tienen alguna duda, también para que vayan participando. Voy a abrir el material, es un archivo, cuando yo le doy clic ahí, lo que va a hacer es descargarse en la computadora. Bien. Sigo admitiendo compañeros. ¿Les está funcionando bien Meet o medianamente? ¿Dejó de compartir pantalla? Sí, dejé de compartir la pantalla, sí. Digo, bueno, se me perdió mi con eso.
Sí, dejé de compartir pantalla para poder verlos nuevamente. He descargado el material. Ahora lo voy a abrir en otra aplicación y lo voy a poner en pantalla de nuevo para que vamos trabajando con ese apunte, ¿bien? Para que vamos repasando algunos conceptos generales. Obviamente no les voy a decir lo mismo que está ahí, les pasará en todas las materias, pero un poco la idea de la clase, más que dar los contenidos, es que ustedes, digamos, puedan comprender los contenidos. Después, los conceptos de memoria o no los podrán aprender, pero lo que más me interesa es la comprensión, ¿bien? Entonces, por ahí es por donde quiero que vamos. Ahora voy a abrir el archivo. Les voy a compartir ahora de nuevo la pantalla. Bien, coméntenme si ven el material, chicos. Sí. ¿Lo están viendo? Perfecto. Bueno. Sí. Profe. Sí, le escucho. ¿Alguien me habló? ¿Puede ser? Bueno, seguimos. Nos metemos un poquito dentro de la informática, ¿bien? Y para avanzar en el tema de informática, tenemos que, lo que buscamos es aprender un poco cómo piensa o cómo actúa la computadora. Perdón, estoy yendo de... Dejo de compartir, vuelvo acá para no confundirlos, porque hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que está en el apunte, como les decía. Bueno, básicamente, ¿cómo actúa la computadora? La computadora actúa sobre la base de la lógica, ¿bien? Decimos que la computadora es un aparato electrónico, ¿bien? Que fue concebido sobre la base de un sistema binario de unos y ceros, que básicamente lo que hacen es decidir sobre un camino sobre otro, ¿bien? Siempre es una alternativa u otra el camino que va a tomar la computadora ante un hecho que nosotros hagamos. Supongamos que nosotros estamos escribiendo una palabra, presionamos una tecla. Cuando nosotros presionamos una tecla le estamos dando una información a la computadora, ¿bien? Esa información la computadora la va a procesar. ¿Y qué es lo que va a entender? Va a entender que ahí lo que yo le estoy diciendo es que agregue la letra A al final de la palabra hola, ¿bien? Yo vengo escribiendo hola, pongo la H, pongo la O, pongo la L. Cuando escribo la A, la computadora, ¿qué es lo que en su proceso, ¿bien? ¿Qué entiende? Que lo que yo le estoy diciendo a partir de haber tocado esa tecla de la computadora es que tiene que colocar esa letra, ¿bien? Prácticamente todo lo que hago yo cada vez que toco el teclado o el mouse es darle una orden, ¿bien? Por eso uno de los nombres que tiene la computadora como sinónimo es ordenador, ¿bien? Porque es aquel que va a recibir las órdenes
que nosotros le damos. Es decir, que las computadoras, si bien realizan procesos automáticos, siempre lo hacen sobre la base de las órdenes que se le dan en este momento o en un momento anterior. Bien, la computadora tiene un sistema que es un sistema de escucha, bien, que es el sistema de entrada, que es el que recibe la orden, bien. Nosotros tenemos distintas formas de ingresar a información en una computadora, bien. Hablamos muchas veces de los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada históricos fueron el teclado, bien, después el mouse, después la pantalla se convirtió en un periférico de entrada. También se convierte en un periférico de entrada la cámara de video y también el micrófono. Bien, ustedes saben que hoy, por ejemplo, al teléfono le pueden dar órdenes y también a la computadora a través de los sistemas de audio. Es decir, si yo digo OK Google, activo el sistema operativo de mi teléfono, inmediatamente mi teléfono me va a preguntar qué es lo que quiero. Bien, lo mismo para los sistemas de iPhone que tienen el sistema Siri. Bien, el sistema de OK Google, un sistema de escucha que va a permitir o va a habilitar al teléfono a recibir órdenes a través de el sistema de voz. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Es que la computadora para esto requiere un sistema de entrada o de escucha o de ingreso de información que va a ser a través del cual va a recibir las órdenes. Pero también requiere un sistema aritmético lógico, ¿bien? Que es básicamente lo que nosotros conocemos como el procesador, que es la parte de la computadora que procesa esa orden. Porque si yo hago clic en una tecla, bien, le va a llegar un impulso electromagnético o eléctrico, mejor dicho, al dispositivo, pero con eso no alcanza, tiene que haber un dispositivo que traduzca, bien. Ese dispositivo aritmético lógico generalmente es lo que conocemos como el procesador, bien. Muchas veces se habla de qué procesador tiene mi teléfono, o si será mejor o peor, y el procesador básicamente es la parte de la compu que realiza este proceso de entender qué es lo que le estoy ordenando. Bien, y como resultado de la orden, bien, la salida del proceso, que generalmente lo vemos en la pantalla, bien, pero puede ser una salida que no necesariamente se ve en la pantalla. Por ejemplo, si yo lo que le ordeno es escribir la letra A, está bien, yo voy a ver la letra A en la pantalla. Pero si lo que le ordeno es, por ejemplo, que mande el mail y yo no voy a ver el mail yéndose, bien, yo lo único que voy a saber es que el mail se envió, probablemente tenga un cartel que me diga mail enviado, pero yo al mail yéndose no lo voy a ver, bien. No obstante eso, es un proceso de salida porque yo le estoy indicando a mi compu, bien, que a través de la red envíe un documento. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí, como nosotros vamos a trabajar todo lo que queda de nuestras vidas con una computadora delante nuestro, porque hay pocas cosas de que nosotros podemos estar seguros que van a pasar. Pero hay una cosa que es seguro, que es que cuando me sienten a trabajar el primer día en la administración, lo primero que me van a poner adelante, arriba del escritorio, va a ser una computadora. Voy a tener la computadora ahí y la voy a tener que saber usar. Y saber usar a veces implica saber cómo funciona, ¿bien? No les voy a dar una clase de cómo armar una computadora, ni mucho menos, pero sí de qué partes tiene, qué rol cumple cada parte, y esto me va a permitir identificar, en el caso de que se me presente algún inconveniente o algún problema, qué es lo que está pasando con mi máquina.
Pasando de este tema, bien, de cómo la computadora recibe el mensaje, lo procesa, y tenemos que entrar un poquito para ver el tema del software. Bien, el software es aquella parte de la computadora que no es física, sino que son programas, que son lenguajes que están instalados dentro de la computadora. El software principal en una computadora, ¿cuál creen que es? Habiliten micrófonos y me comentan. ¿Cuál les parece que es el software principal en la computadora o el software principal en el teléfono? Cric, cric. El sistema Bien, operativo. muy bien, Nicolás. Perfecto. El sistema operativo. Pensé que no estaban atrás. A veces, al estar apagadas las cámaras, uno no sabe. Nunca lo hicieron, imagino. Yo también soy alumno y por ahí siempre tengo la duda, cuando la cámara está apagada, si estará o no el alumno del otro lado, y a veces yo, bueno, uno para consumir algo, para hacer alguna actividad momentánea, apaga la cámara y, y cuando está apagada realmente a veces no está. Bueno. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Bien, el sistema operativo lo pregunté en el último examen, pregunté para qué servía el sistema operativo. Y los alumnos, todos se ve que fueron a Google, bien, porque bueno, los exámenes a veces te permiten esto, de ir a Google, y sacaron un concepto de sistema operativo. Y dijo que el sistema operativo, en general todos tenían el mismo concepto, por eso me di cuenta que no lo habían sacado de la clase, ni del apunte, El sistema operativo es aquel sistema que va a administrar los recursos físicos de la computadora. Es decir, el hardware, bien, para poder instalarse, y cuando hablo de hardware hablo del monitor, del mouse, del teclado, bien, que generalmente en una PC de escritorio los tenemos no como en una notebook todos integrados, sino que tenemos el monitor por acá, el CPU por acá, el teclado por acá, el mouse por allá. Bien, son como todos dispositivos electrónicos, periféricos, que se van sumando y que logran que mi computadora sea una sola. Pero esos dispositivos no podrían funcionar si no estuvieran instalados previamente en la computadora. Bien, esos dispositivos actualmente se instalan de forma automática por el sistema operativo. Es decir, cuando yo los conecto, el sistema operativo los instala solo. Pero antes, cada vez que yo agregaba algo, un monitor, una impresora, un teclado, un mouse, yo tenía que necesariamente tener los drivers de instalación de esos dispositivos e instalarlos en el sistema operativo. Ahora el sistema operativo en general los incluye y ya no, casi que ningún dispositivo tengo que la necesidad de instalarlo, ¿bien? Salvo dispositivos muy específicos, como puede ser un token o una impresora muy moderna o muy antigua. En general los drivers ya están en los sistemas operativos. Entonces el sistema operativo instala todo el hardware, todos los aparatos, pero también el sistema operativo instala el software, ¿bien? Y se encarga de administrar el software. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si tengo una computadora y quiero instalar el Word, el Excel, o quiero instalar el Chrome, ¿bien? No puedo instalarlo si no tiene previamente instalado un sistema operativo la compu, ¿bien? Los sistemas operativos todos cumplen las mismas funciones, o sea cual sea el sistema operativo, las funciones son las mismas. Lo único que cambia es la estética, ¿bien? En eso también para que se queden tranquilos, es decir, che, yo tengo tal sistema operativo, tal cosa no la voy a poder hacer. No, en general
sea cual sea el sistema operativo que tengan, van a poder hacer las mismas cosas. El único sistema operativo que tiene limitaciones es el sistema operativo que se llama iOS, que es el sistema operativo de Macintosh, ¿bien? De lo que es la marca Apple, ¿bien? Ellos tienen un sistema operativo que se llama iOS, que es como el sistema operativo de los iPhone. Es un sistema operativo específico para ese equipo, ¿bien? El resto de los sistemas operativos, Linux, Opera y algunos otros sistemas operativos que hay, son todos iguales, inclusive los Windows, ¿bien? ¿Ustedes conocen más de un Windows? ¿Qué Windows conocen? Coméntenme. Yo voy preguntando a ver si están. Que el XP, Bien, por ejemplo. XP. ¿Alguien conoce? Windows El 7, 7. bien. Posterior al Windows 7. Windows 7, posterior a Windows XP. ¿Algún Windows posterior del 7? Ahí dicen el El 10. 10, muy bien, el 10 posterior. Ahí ¿Alguno dicen el 10. entre medio del 10. 7 y el 10? ¿Hubieron sistemas operativos? Bien, Windows 3 el último, bien. El 13 también hablan de él. Entre el 7 y el 10, ¿algún sistema operativo? Uno que no XP funciona, o no no. me acuerdo. No, XP fue Uno que anterior no al funciona muy 7. bien. ¿Cuál es? XP anterior al 7. Por ahí dicen Vista. El Vista fue anterior al XP. Ese, el Vista. Windows Vista fue anterior a XP. O... No fue anterior, fue posterior. Estuvo entre XP y 7, lo que pasa que fue un fracaso, ¿no? Andaba bastante mal ese sistema operativo. Se tildaba bastante la máquina, andaba lenta. El Vista no tuvo mucha... después entre el 7 y el 10 hubieron dos sistemas operativos que fueron el 8 y después el 8.1. El 8 era un sistema operativo que se ponía en la pantalla como en cuadritos, digamos. Como que profundizó el tema de las ventanas. Fue muy parecido al sistema operativo de Windows para celulares, que tenía las ventanitas. Lo que quiso fue como vincular el sistema operativo de celulares con el de compu, pero tampoco anduvo muy bien. El 8, el 8.1 fueron sistemas operativos que prácticamente no tuvieron una buena repercusión. El que ha estado andando muy bien es el 10, que era muy parecido al 7, bien. Volvió a retomar los conceptos del 7, el escritorio, la forma de la barra de tareas del 7 y demás. Y el 13 también está andando muy bien. Antes tuvimos otros sistemas operativos, bien, antes de tener el Windows Vista y de tener el XP, tuvimos el Windows 98, tuvimos Windows 95, tuvimos Windows 3.1 y versiones anteriores que en el caso mío yo no llegué a conocer, porque prácticamente de cuando conocí el Windows ya iba por la versión 3, 3.1. Yo conocí el Windows allá por el año 93 aproximadamente. Bien, yo era alumno del secundario y conocí el Windows, pero yo también trabajé en computadoras sin Windows. Bien, originalmente los sistemas operativos se llamaban DOS, bien, y el sistema operativo no tenía ningún tipo de interfaz gráfica. Era directamente una pantalla negra y uno comenzaba a colocar los comandos en esa pantalla para poder ejecutar los programas. La verdad que Windows nos trajo una mejora
muy importante, digamos, desde el punto de vista de la visual y de la facilidad para manejar la computadora, que después obviamente fue replicada por el resto de los sistemas operativos, inclusive lo de los mismos celulares. Bien. Bueno, entonces, en resumen o en conclusión, el sistema operativo es aquel sistema que cumple una función de administrar todos los recursos de la computadora. Y cuando decimos todos los recursos, tenemos que incluir los recursos materiales, es decir, todo el hardware, pero también el software. Bien, el sistema operativo es el que nos va a permitir entonces administrar el software, los recursos físicos y ni hablar de los documentos, los archivos, a través del explorador de archivos, que es donde nosotros armamos nuestras carpetas, nuestro árbol de directorio, guardamos los archivos y los organizamos. Bien. Voy viendo si se me está quedando algún concepto. Estábamos hablando de los programas. Cuando hablamos de los programas, hablamos del principal, el sistema operativo, pero después vienen el resto de los programas. El resto de los programas, ¿cómo le llamamos en el teléfono? Perfecto, las aplicaciones. ¿Bien? Bueno, en la compu son iguales, son aplicaciones. ¿Bien? Por ejemplo, el Office, ¿bien? Es un paquete de aplicaciones que incluyen el Word, que ustedes ya lo conocen, lo vieron en la prueba de suficiencia y lo vieron en Informática 1, el Excel, que ustedes ya lo conocen porque lo vieron en Informática 1, el PowerPoint, que lo vamos a ver al final de esta materia, si tenemos un ratito, lo vamos a ver rápidamente. De todas maneras, la mayoría de ustedes al PowerPoint ya lo conoce, ¿bien? Y el Outlook, que es el programa de administración de correo electrónico. Ese por ahí alguno lo usó, quizás algunos no, algunos quizás lo usaron en el celular. El Outlook es un administrador de correo electrónico que generalmente yo lo aconsejo, en la medida en que se cuente con la licencia de Office, de utilizarlo en el trabajo, ¿bien? Porque es un programa que nos va a permitir almacenar el correo electrónico en la computadora sin necesidad de tener que conectarnos al servidor. Bien, nosotros sabemos que el correo electrónico es propio de Internet, pero si yo tengo un administrador de correo electrónico en mi compu, por ahí, aun cuando no tenga Internet, puedo acceder a correos recibidos con anterioridad. Bien, también eso permite que los documentos que me hayan enviado por correo en el pasado queden almacenados en mi computadora, bien, como copia. Entonces, y tenemos un programa que es parte del paquete de aplicaciones de Office profesional, que es el Access, bien. El Access por ahí antes se daba en informática 1, lo tenían como parte de la materia. Después, cuando cambió el programa, sacaron el Access, bien, para ponerle un poco más de power al tema de Word y al tema de Excel. De todas maneras, el Access es un programa que se utiliza bastante poco en la administración, porque para todo lo que es base de datos y demás, generalmente se opta por otro tipo de sistemas, como sistemas de PHP o SQL, que son sistemas que son más, que son como de código abierto y son más sencillos y más livianos para armar y trabajar con base de datos. Bien, estas aplicaciones o estos programas, bien, son herramientas que nos van a servir para determinados objetivos en función de las necesidades que nosotros vayamos teniendo. Naturalmente, lo que más vamos a utilizar es Word,
salvo que estemos en algún puesto de trabajo donde necesitemos mucho cálculo, en el cual el Excel seguramente va a ser uno de nuestros mejores amigos. Pasamos por los programas, seguimos avanzando y llegamos al tema de la memoria. Bien, respecto del tema de la memoria, otro de los elementos que tenemos en cuenta cuando vamos a comprar un teléfono, además del procesador, es de la memoria. Me voy al teléfono porque es lo que ustedes, el lenguaje que más deben estar acostumbrados a tratar. Es decir, voy a tomar la decisión de comprar un teléfono, le pregunto a algún amigo que sabe y me empieza a hablar de procesador, pero también me habla de memoria. Pero acá no tenemos que confundirnos. Los teléfonos, al igual que las computadoras, tienen dos tipos de memoria. ¿Cuáles son esas memorias, chicos? Memoria RAM y la interna. Bien, la memoria RAM es interna en realidad. Bien. La memoria RAM es interna. Bien. La memoria ROM puede o no ser interna, ¿bien? Pero la memoria RAM es necesariamente interna. ¿Bien? Ahí. Perfecto, la memoria ROM es la memoria que puede o no ser externa. Ya que se han metido en este lío de interna y externa, ¿bien? Que es un concepto antiguo de memoria que ya no se usa, ¿bien? Pero, ¿cuál les parece que puede ser una memoria externa o una memoria ROM externa? Perdón, ¿se escuchó? Repito la pregunta porque vi que me quedé sin conexión recién. Dentro del concepto de memoria externa vamos a encontrar fundamentalmente la memoria ROM. Bien, pues la RAM nunca va a ser externa. Y dentro de memoria externa de tipo ROM, ¿cuáles se les ocurren que pueden ser? En el chat o por acá, por favor, lo van comentando. Las Bien, micro la SD, perfecto. un disco Un extraíble. disco extraíble, un disco externo, bien. Los discos extraíbles. ¿Y qué más? Bien, el pendrive, muy bien. Sí, sí. ¿Qué más? Sí, el teléfono también se puede usar como, si lo conectás a, bueno, Perfecto. como un pendrive. Si vos le querés bajar la información. Muy bien, el teléfono puede ser un dispositivo de almacenamiento también externo de la computadora, perfecto. Che, yo soy el único viejo, acá parece. Bueno, pero ya no existe el CD, el ¿Cómo no disquete. existe? Eso lo obviamos. Sí, no, Claro, no qué bonito, ¿no? sí, también. No, les comento, el disquete, Qué dolor de cabeza, el disquete. yo hace mucho que no veo un disquete, ¿bien? Hace mucho que no veo un disquete. Pero muchas veces, bueno, yo particularmente trabajo en la dirección de rentas y hacemos requerimientos, ¿bien? Y pedimos información. Esa información a veces te la mandan por mail o te la comparten en un drive o a través de WeTransfer, ¿bien? Pero es información pesada y a veces por el secreto y demás de la información, lo que los contribuyentes hacen es mandarte un CD, ¿bien? O un DVD. Y eso todavía se usa. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy ya no todas las computadoras tienen, pero no ha quedado totalmente, no lo descarten, porque todavía se necesita a veces en el trabajo una lectora de CD. Nosotros particularmente en la oficina hay 20 computadoras
pero hay 3 que tienen lectora porque todavía lo necesitamos, ¿bien? No hay que dejarlo ya totalmente de lado. El disco extraíble prácticamente también ya no se usa. Antes el disco extraíble era un disco que se enchufaba en el CPU a través de una... iba conectado a la placa madre. Ahora directamente se usa el disco externo que se conecta por un USB como si fuera un pendrive, ¿bien? Pero básicamente hemos dicho todos esos dispositivos de almacenamiento de memoria ROM. ¿Qué es lo que ponemos en la memoria ROM? Ponemos nuestros archivos, nuestra música, nuestras fotos, nuestras películas, nuestros documentos de los trabajos prácticos, nuestros libros en PDF, todo lo que es documentos digitales los colocamos en nuestra memoria ROM, ¿bien? En la computadora, ¿cómo le llamamos a esa memoria ROM interna? Ahí lo hacemos gráfico, Perfecto. profe. Ujú. ¿Y tiene dónde poner el disquete? Es el de la... Mirá el cassette, me muero. No, ¿Tiene ahí está. disquetera o no? ¿Tiene disquetera, ¿Cómo? digo, o no? ¿Tiene dónde poner el disquete o no? Tengo una Ah, compu bien, vieja ahí. bien. A ver si la puedo mostrar. A ver si la encuentro. Nosotros en la oficina, por ejemplo, disquetera ya no tenemos. Teníamos una máquina que la habíamos guardado solamente por la disquetera, pero directamente no tenemos porque ya eso ya no nos ha pasado nunca más de que los contribuyentes nos acerquen información en disquete. Pero el CD, ojo, todavía se usa. Porque es barato, un CD. El disco portable. Ah, claro, bien. Bien, bien. Un disco externo. Porque eso de la memoria está bueno, porque ya las computadoras, bueno, eso está bueno que lo aclare, sobre todo el que se tiene que comprar una nueva, porque ahora que vienen todo para guardar en la PC, Está arriba. que ya no tengo más espacio, por eso tuve que conseguir esto, ya no... Sí, hay que Escuchando la clase. Hay que tener mucho cuidado, chicos, cuando compramos notebook, hoy por hoy. Cuando compramos notebook, porque antes las computadoras siempre traían un disco rígido grande, ¿bien? Todas las computadoras, las notebooks y las computadoras de escritorio traían, que es una pregunta que les hice recién, que qué es lo que había, dónde se guardaban los archivos en la computadora, en el disco rígido, ¿bien? El disco rígido de la computadora, históricamente, fue siempre grande. Actualmente los discos rígidos deberían tener 1 terabyte, 2 terabytes, ¿bien? Mínimo 500 gigabytes. ¿Qué pasa? Que hace un tiempo atrás, algunas empresas de notebook empezaron a hacer notebook con discos rígidos muy chiquitos, inclusive más chicos que las memorias internas de los teléfonos. Entonces, ¿qué nos pasó? Que a veces no te queda otra que tener que necesitar un disco externo para almacenar información, porque la compu ni siquiera... mi hija tiene una computadora, tiene un disco interno de 32 GB. Ese disco lo tiene solo con programas, es decir, ahí tiene instalado, almacenado el Windows, el Office, y con eso se le llenó el disco y no tiene la posibilidad de guardar mucha capacidad de archivos ahí. Entonces tiene que recurrir, como la compañera, a un disco externo para poder ir guardando ahí su información, sus fotos, sus películas, porque en la compu no tiene capacidad de almacenaje. Eso, tener cuidado cuando vamos a comprar una compu, de que el disco rígido, el disco de almacenamiento, no sea demasiado pequeño, ¿bien? Porque ahí hay como un engaño,
para mí un poco lo que busca ahí la empresa es que la computadora me quede rápidamente obsoleta. Porque, por ejemplo, el caso de ella, ya tiene tan lleno el disco que no puede instalar las actualizaciones de Windows. O sea, la compu la sigue usando, le sigue sirviendo, pero con sus limitaciones. Bien, entonces el tema del disco rígido, sepamos que dentro de la compu entonces hay un disco que es el disco rígido, que es donde se va a guardar toda la información de la compu. Bien, Profesor, disculpe, hay una compañera de nosotros que no puede ¿a mí? entrar. ¿Qué le dice? Es Karina Laciar. Dice que no puede entrar. Le decimos que entre por esa página que usted nos ha dado y dice que no, que ¿Por no. el link de Meet no puede entrar? No sé qué dice usted. Sí, por el último link. Qué raro, porque hemos entrado todos usando el mismo link. Sí, ella dice que no puede entrar. Pues, Profe, capaz que no tenga descargada la aplicación de Claro. Google Meet, Sí es. porque si tiene teléfono, sí o sí tiene que tener la computadora. En cambio, si desde la computadora, no, porque se maneja por Gmail. La idea es que tiene que instalar el WhatsApp web, bien, en la compu, o si quiere lo que puedo hacer es mandarle el link al correo electrónico para que pueda acceder desde la compu, bien. Yo creo que tengo el mail de ella. Denme un segundo, le voy a mandar el link. Dígale bueno, que vaya por el mándeselo. correo y le haga clic al link, bien. Si tiene la compu con... Bueno. Y si no, desde el teléfono tiene que instalar la aplicación. Karina me mandó un Ahí le mail esta aviso. semana, así que le voy a mandar por ahí el... Bien, ahí se lo mandé. Marcela, la silencié, si necesita me avisa, saco el silencio, bien. Bueno, entonces como les comentaba... Bueno, yo le aviso. Como les comentaba, el disco... El disco rígido es este dispositivo donde se va a guardar toda la información de la compu. Bien. Ahí también se van a guardar e instalar los programas. Bien. En el disco rígido. ¿Qué quiere decir? Que si a mí el disco rígido se me rompe, bien, yo voy a perder los programas, bien, o voy a perder el acceso a mis archivos, a mis documentos, bien. Suele suceder que el disco rígido es uno de los elementos que está más expuesto a cuando aumenta y disminuye la electricidad, bien, uno de los elementos que más expuesto está a estos cambios y que más sufre o más puede sufrir daños es el disco rígido, bien. Por eso siempre es importante tener respaldo de la información crítica que nosotros tenemos. Bien, ya después vamos a ver cómo son los respaldos ahora, porque hoy por hoy los respaldos son diferentes a como a unos años atrás. Bien, pero no es un tema de ahora, así que sigo avanzando en la otra memoria. ¿Cuál es la otra memoria que tengo que tener en cuenta en el teléfono o en la compu? Que no es de almacenamiento. La de video, la placa de video no es memoria. Bueno, en las computadoras la placa de video no es menos importante, bien, es bastante importante,
pero vamos a hablar de la memoria RAM, ¿bien? Cuando hablamos de la memoria RAM, estamos hablando de otro tipo de memoria totalmente distinta del pendrive, del disco rígido, del CD. La memoria RAM generalmente, de hecho, tiene otro formato porque es una placa, ¿bien? Es un circuito integrado totalmente distinto del disco rígido. Y esta placa de memoria un poco lo que hace es almacenar la información que se está procesando o que se está trabajando en el procesador. Por eso a la memoria ROM se le dice memoria de trabajo. Bien, uno de los de las formas alternativas o de los nombres alternativos que tiene la memoria RAM es memoria de trabajo. Bien, RAM significa Random Access Memory. Bien, la traducción al castellano es memoria de acceso aleatorio. ¿Por qué? Porque es una memoria que va a almacenar solamente las cosas que yo estoy usando en este momento. Por ejemplo, en este momento, en mi memoria RAM, va a estar el Google Meet, bien, va a estar el correo electrónico, va a estar el Chrome ejecutándose ahí, bien, va a estar otro programa que tengo abierto en el equipo que se llama Filmora. Van a estar solamente esos equipos, esos programas, van a estar almacenados en esa memoria, bien. Si yo en este momento estuviera trabajando en algún documento, ese documento de Word, por ejemplo, también estaría almacenado ahí. Pero inmediatamente yo vaya cerrando esos programas, ¿bien? Esos programas se van a ir borrando de la memoria. Por eso es una memoria de trabajo solamente, ¿bien? ¿Qué pasa? Que es una memoria importantísima, porque en función de la capacidad que tenga esa memoria, va a estar también un poco la velocidad con la que voy a poder trabajar en la compu, ¿bien? Entonces, es una memoria que cumple un rol tan importante como el de la memoria del disco rígido, la memoria ROM, ¿bien? Ahora, bien, si esta memoria se me rompiera, yo no perdería, más que el costo económico de la misma memoria, no perdería nada, ¿bien? Ahora, a niveles de precios y de valor, es un dispositivo más caro que un disco rígido, ¿bien? Es una parte muy importante y costosa del equipo, ¿bien? La memoria RAM. Hablando de discos rígidos también, hay algo que tienen que saber, que es importante, es algo que se ha dado en los últimos años, que es los discos rígidos de estado sólido, ¿bien? Los discos rígidos, como los conocemos, que siempre tuvimos, que traen habitualmente nuestras computadoras o las computadoras que adquirimos, son discos mecánicos, ¿bien? Es decir, básicamente es un aparato, ¿bien? Que tiene internamente un disco que gira y que va buscando a partir de las vueltas encontrar información dentro del dispositivo. Bien, por ejemplo, sería similar a lo que era, no sé si se acuerdan, los tocadiscos. Cada vez que doy esta materia me doy cuenta de la edad que tengo. Los tocadiscos eran unos aparatos que se usaban para reproducir música anteriores a los cassettes que mostró el compañero recién. Estos tocadiscos tenían una púa y esa púa, en función del lugar del disco donde se asentaba, iba leyendo. Bueno, básicamente los discos rígidos van a escuchar que funcionan a 7200 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que son capaces o que tienen la capacidad de dar hasta 7200 vueltas en un minuto. ¿Qué pasa con eso? Siguen siendo, digamos, un dispositivo lento. ¿Por qué? Porque para encontrar la información
tiene que ir a buscarla a un determinado lugar y para eso tiene que dar una determinada cantidad de vueltas que naturalmente va a demorar una determinada cantidad de milisegundos. Y en función de la cantidad de información, ya sea que tenga que escribir o que tenga que leer, bien, también se va a demorar una determinada cantidad de tiempo. Todos esos tiempos se aceleran si tenemos un disco de estado sólido en la computadora. Bien, a veces lo que hacen algunos es tener un disco de estado sólido más bien chico, por ejemplo de 120 GB, donde van a instalar, adivinen qué van a instalar en ese disco. ¿Qué es lo primero que debería instalar en el disco de estado sólido? A ver si me prestaron atención en la primera parte. No sé, Muy bien, el sistema operativo, perfecto. El software. Perfecto. Si yo instalo ahí el sistema operativo, garantizo que el sistema operativo, que es el que va a administrar todos los recursos de la compu, reaccione rápidamente a las instrucciones u órdenes que yo le voy a dar a mi compu. Bien, entonces, lo primero que tengo que instalar en ese disco de estado sólido es el sistema operativo. Y lo segundo, el resto del software. Por ahí lo dijo creo que Erika. El software, escuché. El resto del software se sugiere se instale también ahí en ese mismo disco en la medida en que tengamos capacidad. Obviamente, si puedo poner ahí en mis archivos, ni hablar, si tengo base de datos y las puedo poner ahí, mejor. Pero si no, por lo menos tener ese tipo de discos es una gran ventaja que le da mucha velocidad a la compu. Entonces, como les decía, un poco lo que estoy buscando acá es irles diciendo, digamos, en base a los conocimientos limitados que tengo, por supuesto, qué tienen que tener en cuenta a la hora tanto como de adquirir un equipo, como de saber o identificar en función del tipo de problema que están teniendo en su PC, qué solución podrían tener. Por ejemplo, hoy tengo una compu que anda mal y habitualmente ¿en qué pensaba? En mejorar el procesador, en mejorar la memoria RAM. Ahora tengo una alternativa, cambiar mi disco por un disco de estado sólido. También eso es una opción de mejora para mi computadora. ¿Bien? O si voy a adquirir una nueva, contemplar la posibilidad de que tenga este tipo de tecnología. ¿Bien? Es una tecnología que es bastante nueva, digamos, o sea, hace más de 5 años que existe. Lo que pasa es que se está usando o ya se empieza a ver en las notebooks o en las computadoras de escritorio que uno va a adquirir. Recién ahora se empieza a ver, de acá a un año, 2 años atrás, el disco de estado sólido como una alternativa. ¿Bien? Bueno, hemos cubierto el tema de la memoria. Sigo avanzando en los contenidos. Bien, voy a cerrar con el último tema, que es el tema de los programas. Bien, la idea es tratar de explicarles qué es lo que es un programa. Si me entienden, perfecto. Y si no me entienden, por favor me preguntan, chicos. Bien, tratemos de entender qué es un programa. Un programa, en principio no, seguramente fue diseñado por una persona como nosotros, de carne y hueso, bien, que quería buscar, ahí llegó Karim. Esa persona quería lograr una solución para un problema, bien, ¿y qué es lo que hizo? Desarrolló un programa. Para poder programar se requiere de un lenguaje. ¿Qué es lo que es un lenguaje? Es la forma básicamente en la que nos comunicamos, ¿bien?
El tema es que para comunicarnos con la computadora, bien, existen lenguajes específicos. Se llaman lenguajes de programación. A través de esos lenguajes de programación, que son básicamente palabras o comandos, es que nosotros podemos generar nuevas aplicaciones. Bien, ahora hay un boom de cursos que se están dando para los chicos jóvenes, chicos como ustedes, que quieren emprender, que tienen un rato y demás. Hay muchos cursos dando vuelta para desarrollar aplicaciones para los teléfonos. Bueno, básicamente lo que son clases de programación, ¿bien? O son cursos de programación. Cualquiera de nosotros puede programar, lo van a comprobar porque en la unidad 5 de esta materia van a tener que programar, así que la idea no es que aprendan a programar para que sean programadores, sino la idea es que aprendan a programar para que sepan que se puede, que no es nada tan difícil, que no es nada tan imposible, que cualquiera lo puede hacer y después van a poder entender, digamos, cuando ustedes necesiten una actualización al software con el que trabajan o necesiten un rediseño del software en el que trabajan o un software nuevo, van a saber cuando le están pidiendo al programador que haga algo, más o menos van a tener una noción de qué lo que tiene que hacer el programador o cuánto tiempo le va a llevar o cómo me tengo que comunicar con él para pedirle las cosas. Bien, como les dije, la materia va a ir abarcando un poquito de todo, de herramientas que les van a terminar de cerrar un poco el aprendizaje de la informática del punto de vista de la práctica. Bien, no me interesa mucho la teoría, de hecho el parcial es de teoría porque todavía no entramos en los conceptos prácticos ahí, pero me interesa que por ahí comprendan los conceptos que yo les voy dando en estas clases, porque les van a servir después para solucionar problemas que se le puedan presentar a ustedes en la compu. Entonces, estos programas que van a estar compuestos por un lenguaje, obviamente, ¿qué lenguaje creen que utilizan los programas básicamente para los comandos? ¿Alguien programó algo alguna vez? Binario. ¿Saben qué lenguaje utilizan? Lo que dijo al principio de clase, profe. Lo que usted dijo al principio de clase, los binarios. Bien, el lenguaje, el sistema binario, bien, es un sistema básico, es un lenguaje de computadora, bien. Las computadoras originalmente se crearon y se armaron sobre la base de un sistema binario. El sistema binario está directamente vinculado ¿con qué? Con la electricidad. La electricidad siempre tiene dos cables, ¿no es cierto? Tiene un cable que es positivo y un cable que es negativo. ¿Bien? Puede tener una descarga a tierra, pero básicamente tiene un positivo y un neutro. ¿Bien? Es decir, dos caminos. Bueno, la computadora funciona básicamente sobre esa posibilidad, es decir, lo voy a poner en... ¿Algoritmos, profe? Bien, bien. Los algoritmos de programación, bien, son los modelos que se utilizan para programar. Pero el lenguajes de programación hay muchos, yo hace un rato les mencioné algunos, PHP, les mencioné SQL, bien, para base de datos. Hay infinidad de lenguajes de programación
nosotros vamos a trabajar con HTML, bien, como lenguaje de programación, pero lo que les quiero decir, ese lenguaje no es un lenguaje distinto del lenguaje con el que nosotros nos comunicamos, bien, pero utiliza un idioma, este lenguaje de programación. Entonces, por ahí la pregunta venía por ahí, ¿por qué idioma creen ustedes que se utiliza en los lenguajes de programación? Bueno, el idioma que utilizan los lenguajes de programación es el idioma inglés. O sea, hasta en eso, digamos, tenemos que estar un poco atados al idioma que convirtieron en universal en algún momento. En las materias de historia y en las materias de política habrán visto lo increíble que fue el Imperio Romano, bien, a nivel de conquista y a nivel de ocupación territorial. Realmente fue un imperio increíble, fue un imperio que propuso los sistemas tributarios, los sistemas políticos, los sistemas, la democracia, el concepto de parlamento, el concepto del derecho, bien, hay una materia en la Facultad de Derecho que se llama Derecho Romano porque básicamente ellos fueron los que idearon el derecho, la organización, la forma. Pero hay algo que no estaba inventado todavía cuando estaban los romanos, que era la computadora. Entonces básicamente el norte, fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra, pudo conquistar finalmente el mundo a través de imponiendo su idioma, no solamente como el idioma universal, el inglés, sino también que en todos los lenguajes de programación prácticamente el idioma que van a utilizar es el inglés. Bien, para los que tienen más facilidad para el inglés también van a tener más facilidad para programar porque van a entender mejor el significado de los comandos, de las instrucciones, bien, que son las palabras con las que se van a dar las instrucciones o las órdenes a la computadora, bien, la palabra comando, la palabra instrucción, la palabra orden, son sinónimos en informática. Bueno, yo les dije que hoy íbamos a tener clase hasta las 19:30, son 35, vamos a cerrar ahora porque sé que esta primera parte de la materia es como más pesada, como que más secamente, bien, encima tuvimos ese pequeño corte ahí, para los compañeros como Karina, que entraron tarde, o para los que no pudieron estar, bien, después vamos a subir esta clase a YouTube, para que la puedan ver por ahí. Yo tengo que armar el canal, empezar a subir ahí los videos de las clases. Los mismos les va a pasar al resto en el caso de que no puedan estar en alguna. Pero bueno, yo les agradezco el hecho de estar porque así no me siento tan solito. Y bueno, estoy más a gusto. Si bien faltan muchos compañeros porque en el grupo son 50 y acá casi no llegamos a 20, la verdad que estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes este momento. Bueno, algunas cositas que me faltó comentarles, porque como algunos no me conocen, o por ahí no me conocen tanto, les quería decir, bueno, mi nombre es Ariel Barbano, yo soy contador público, un bicho raro dentro del departamento de Ciencias Políticas, porque si no me equivoco creo que soy el único con ese título, dando informática por gusto y por amor y por aplicación,
Yo para mí realmente la herramienta de distinción dentro de la administración y mi fuerte dentro de la administración, siempre digo que fue la informática. Le agradezco a la informática por todo por todas las soluciones que me ha brindado. Y bueno, yo un poco les quiero transmitir un poquito ese amor por la informática y sacarles el miedo que todavía pueda llegar a tener alguno. Creo que ya no tienen miedo ya ninguno a la informática, pero terminar de sacarles, de desterrar el miedo y que le empiecen a ver como una herramienta a través de la cual ustedes se pueden diferenciar, se pueden integrar. La informática a mí me permitió mostrar mi lado solidario dentro de la... porque siempre hay algún compañero que viene y te pregunta cómo soluciona esto, cómo soluciona aquello y demás, y uno puede colaborar con los demás a partir de la informática y eso está bueno, te hace sentir bien, te hace sentir útil con el compañero y esas cosas son importantes también en la vida. Bien, uno sentirse útil, sentirse que puede. Ni para qué les voy a hablar de que hoy por hoy prácticamente se aceleró todo el proceso de la necesidad de utilizar la informática para trabajar desde casa o para poder hacer esto que estamos haciendo ahora, bien, tomar clases y demás. Ya no nos podemos dar el lujo de desconocerla y de no saberla usar, porque nos empezamos a convertir, sino un poquito en analfabetos de un siglo que la tiene como un requisito fundamental. Yo sé que el profesor de ciencias políticas les va a decir que él da la materia más importante, que el profesor de teoría de la administración les va a decir que da la más importante, el de economía también, pero déjenme decirles también que yo considero que esta materia es realmente importante porque les aseguro que es la única que con total necesidad van a tener que utilizar. Tratar de sacarle el mayor provecho a ustedes a la materia, a lo que yo les pueda ayudar y bueno, obviamente siempre a disposición. Como les dije, el grupo de WhatsApp va a quedar abierto durante el día de las clases, que van a ser los lunes y miércoles. Seguramente lo abren en la mañana, lo cierren en la noche. Por ahí va a quedar abierto un par de días si veo que no hay mucho ruido en el grupo, porque la idea es que el grupo sirva como medio de comunicación, pero tampoco el mal uso del grupo haga que no lo miremos o que lo dejemos de lado. Entonces por ahí voy a dejar bloqueado la posibilidad de que ustedes puedan mandar mensajes. De última, si ustedes me mandan un mensaje por privado, no hay problema, yo lo voy a contestar en los días y horarios que yo tenga tiempo. Así que bueno, un gusto haberlos visto y los veo el lunes que viene a las 18. En principio, como les dije hace un ratito, vamos a tener las clases por el aula virtual. Bien, en el aula virtual entramos a la sala de conferencias en el link que está ahí y vamos a usar todo lo que son los recursos de la universidad para la clase. Si tenemos un inconveniente como hoy, vamos a buscar la alternativa de Meet o de Zoom u otra que se pueda adaptar. Chao chicos, muchas gracias. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Gracias, profe.